Buenos días, lectores, futuros escritores y próximos youtubers. El día de hoy quiero compartir con ustedes un cuento que para mí me parece crudo, doloroso y me genera cierta pesadumbre, cierta tristeza, diría yo. Los invito a disfrutar este cuento tanto o más de lo que lo disfruté escribiendo. Y posteriormente haremos el análisis. Muchas gracias. El hijo de la maestra. Juan Pablo nunca quiso aprender a leer. Recitaba de memoria la cartilla Coquito, la pobre viejecita, Simón el bobito y no recuerdo qué más sabía. Adonai, su mamá, lo castigaba frente al grupo, igual que a cualquiera de nosotros, pero con mayor saña. Las zurras que recibía eran iguales o más letales que las que me daba mi mamá por las malas notas de un bimestre. Él debía ser el ejemplo del grupo y por eso la profe no le perdonaba ninguna indiscreción. En todo era el último. Al descanso, él recibía el refrigerio, al igual que los otros, pero al final se lavaba los dientes y las manos, igual que los otros, pero debía esperar que nadie faltase. Formaba igual que los otros, pero en el fondo de la fila. En las fiestas, si alcanzaba el pastel, recibía su parte. Sin embargo, sentía la necesidad de saltarse siempre el turno, de golpear a los compañeros, de robarle besos a las niñas y de escaparse del salón para subirse al mango, de donde descendía ya entrada la noche con la conciencia de una nueva tunda. Sus cuadernos eran impecables, sus tareas las más hermosas, y su gesto de desprecio crecía con la misma furia de su amor. Por eso no se nos hizo extraño que fuera el primero en descubrir las drogas, el sexo, el alcohol, y que dejara de estudiar por ponerse a trabajar. Solo con la vuelta de los años, cuando se paseaba sonámbulo por las calles, harto de marihuana, en sus escasos momentos de lucidez, recordaba con precisión cuando su mamá lo zurraba y añoraba el amor con que le recibía cada reglazo en la escuela. El cuento que les compartí es un cuento doloroso y casi es un reflejo de la realidad. Es un cuento que paulatinamente se nota cómo eh, el personaje Juan Pablo se va degradando. Se va degradando pese a la belleza de sus tareas y sus cuadernos. Y él mismo se va degradando, va optando por, la, por la decadencia. He visto en algunos casos, 3 o 4 casos, de hijos de maestros que son los que más se comportan mal, que son los que siempre obtienen las malas notas, y utilizando la figura literaria de García Márquez, de la exacerbación, de la hipérbole, anexé uno que otro detalle con el propósito de magnificar la historia. La decadencia de Juan Pablo llega a un límite en el cual se vuelve un sonámbulo de las calles, absorto por la marihuana, y en los escasos momentos de la lucidez él recuerda las zurras que le daba a su mamá. Si bien es cierto, el castigo físico en Colombia no está aceptado, también es cierto que él recuerda los reglazos y las tundas como una manifestación de amor. Es por eso que el castigo físico no está aceptado, porque a veces los niños, o siempre los niños lo asocian como manifestación de afecto, sobre todo cuando se convierte en una rutina y en una constante, cuando no es el punto máximo o en la última instancia para resarcir o restaurar la situación de tipo disruptivo que haya presentado el niño en la familia, cuando se vuelve costumbre.
Este cuento es doloroso, pero lo quise traer a colación porque en la secuencia que tengo para irles contando, irles enseñando cómo se hace un cuento, ya he hablado sobre el personaje, he hablado sobre las hazañas y hoy voy a hablar sobre la historia, cómo se hace una historia. Pues realmente estoy altamente convencido, citando al maestro Augusto Monterroso, en el cuento que me parece muy bueno, que se llama Augusto sus trabajos. Es un personaje que va por la vida con un lápiz y un papel tomando notas de posibles temas para cuentos. Y él va escribiendo temas para cuentos. Y me imagino que ese cuento, pues respetando al maestro Monterroso, ese cuento le surgió a él de su propia técnica para escribir cuentos. Es decir, uno como escritor va tomando pedazos de historia de diferentes partes y las va poniendo juntas. Y luego, posteriormente, con la aparición del personaje, entonces uno le da coherencia y forma a la historia. Por consiguiente, este cuento Juan Pablo, esos personajes que les he hablado anteriormente y que les he dicho que no son personajes de la realidad, pese a que se llamen como se llaman, personas de la realidad, ese cuento es el resultado de varias experiencias que he tenido con algunos hijos de maestros en el aula de clase que se comportan de esa manera, como si de manera irreverente o de manera revolucionaria quisieran tener la rebeldía en la escuela para demostrar su afianzamiento, su liderazgo en la escuela. Es interesante ver, desde luego, que no son todos los hijos de maestros los que se comportan así, pero algunos que he visto asumen ese tipo de comportamientos. Pero es la historia lo que me interesa acá. La historia está unida por diferentes eventos en diferentes personas y en diferentes individuos de la realidad, y esa historia conformó esta otra, que es la historia que está narrada. Es decir, lo verosímil del cuento en la historia es que está atada a una realidad, pero esa realidad no es sino la sumatoria de diferentes realidades en diferentes contextos, en diferentes momentos históricos. Espero que esta apreciación de cómo se construye un cuento en los diferentes aspectos como lo he venido tocando les sirva, les sea útiles para que algún día escriban un cuento sobre los cuentos, sobre cómo escribir un cuento, como lo hizo el maestro Augusto Monterroso. Y espero también que estos videos les sean útiles. Les invito a suscribirse, a activar las notificaciones, a compartir con las personas, a darle like si les gustó o dislike si no les gustó, a interactuar con la plataforma. Es un gran aporte para los que estamos tratando de contribuirle a la sociedad, a su desarrollo cultural, a cultivar el valor de la solidaridad a partir del conocimiento. Y el conocimiento definitivamente se puede alcanzar en su mayor expresión cuando uno adquiere bastantes niveles de lectura. Muchas gracias.